¿Cómo estás? Vamos a estudiar las propiedades eléctricas de medios heterogéneos usando la teoría del profesor Zdanov, desarrollada, o bueno, publicada por primera vez en 2008. Con esta teoría nosotros podemos estudiar propagación de ondas electromagnéticas en medios con pérdidas, medios heterogéneos, eh, pero vamos a concentrarnos en la aproximación donde vamos a usar medios isotrópicos con inclusiones isotrópicas. Ya les explicaré en qué consiste esto. Para iniciar nuestro estudio, vamos a recordar cómo obtenemos nosotros las medidas de impedancia eléctrica. Entonces, nosotros para medir impedancia eléctrica en un medio, podemos perturbarlo con corriente o con voltaje. En este caso vamos a suponer que hacemos una perturbación galvanostática, es decir, excitamos una señal de corriente y medimos la respuesta en voltaje del sistema. Con la relación entre las amplitudes de la corriente y el voltaje y el desfase entre corriente y el voltaje, nosotros podemos obtener la impedancia del medio, del sistema. Recordemos que la impedancia es una cantidad que se representa con un número complejo, con partes reales e imaginarias o con magnitud y fase. En general, esto lo podemos aplicar a cualquier medio. Si este medio se puede modelar por circuitos eléctricos, igual vamos a obtener esa impedancia haciendo las correspondientes excitaciones. Siguiendo con el método galvanostático, excitamos con corriente, medimos voltaje y de acuerdo a las mediciones que obtengamos con las relaciones de amplitudes y el desfase entre la corriente y el voltaje, podemos obtener la impedancia. Esa sería la forma como obtendríamos la impedancia eléctrica de manera experimental, y al variar la frecuencia de la señal de excitación obtendríamos el espectro de impedancia eléctrica del material. El resultado de hacer esto corresponde con obtener una impedancia equivalente en el caso del circuito, y pensando en esta idea de que cuando se hacen medidas macroscópicas obtenemos un único valor de impedancia, podríamos pensar en usar medios efectivos para describir las características del medio que estamos nosotros midiendo. Estas teorías de medio efectivo datan del siglo pasado y corresponden a teorías donde supones que el comportamiento global del medio se puede describir en términos de las componentes, sumándolas con relación a su ponderación por unidades de volumen. Ya miraremos en detalle en qué consiste esto. Para mirar esto en detalle hay que también tener presente algunos de los elementos básicos de la teoría electromagnética. Nosotros sabemos que la teoría electromagnética clásica está descrita por las ecuaciones de Maxwell, y cuando estas ecuaciones de Maxwell nosotros las aplicamos a un cierto medio, vamos a tener un campo eléctrico que va a estar dado por que va a ser un campo eléctrico que va a cumplir con dos ecuaciones importantes, ¿no? Que el flujo de este campo eléctrico de un punto del espacio va a corresponder con la carga eléctrica encerrada, y el rotacional de este campo eléctrico va a estar asociado con la variación del campo magnético. Si nosotros despreciamos el efecto de variación de campo magnético, podemos usar la aproximación cuasi estacionaria, y en esta aproximación cuasi estacionaria, escribiendo la ecuación de Poisson, donde el potencial phi es un campo escalar tal que su gradiente va a corresponder con el campo eléctrico. Con esta ecuación nosotros podemos definir una cierta función kernel que nos va a permitir, al integrar en todo el volumen, pasar de la función del laplaciano del campo del potencial eléctrico a un diferencial de potencial eléctrico. Esta función de Green, definida de esta forma, nos permite resolver los problemas de electromagnéticos de una forma directa. La manera en que definimos este kernel es tal que al hacer la integral con el laplaciano de la función, obtengamos el delta de phi. La función kernel que nos permite hacer esto corresponde al inverso de magnitudes de distancias. De esta manera nosotros podemos encontrar la variación del potencial eléctrico para la diferencia potencial para una cierta distribución de carga eléctrica. Esta es teoría electromagnética básica estándar de la que siempre hemos estudiado. Ahora vamos a usar algunos elementos de estos que están implícitos en estas ecuaciones para ver cómo sería el estudio de propagación de ondas electromagnéticas por un medio heterogéneo, donde van a haber pérdidas, va a haber acumulación de energía, va a haber polarización. Antes de entrar en esto, vamos a mirar primero en qué consiste esto del medio efectivo. Para poder definir medio efectivo, nosotros consideramos, por ejemplo,
que el medio que estemos estudiando nosotros va a ser este cuadrado, en el cual hay ciertas inclusiones, donde estas inclusiones de diferentes tamaños van a representar a materiales o a elementos dentro del medio que estamos estudiando que tienen propiedades eléctricas diferentes a el hospedero. Vamos a suponer que todo lo que rodea a estas inclusiones de diferentes formas geométricas corresponde con el hospedero o el líquido soporte. En el caso de nosotros con propiedades eléctricas de tejidos va a ser el medio extracelular. Entonces, si nosotros tenemos este medio que está formado por elementos de volúmenes, y estos elementos de volumen los identificamos con esta letra μ, entonces nosotros podemos asociarle a cada elemento de volumen una cierta conductividad. Supongamos que es tan pequeño el volumen que escogemos que se puede considerar constante esa conductividad. El medio efectivo se define si tenemos elementos discretos como la sumatoria del producto de esas conductividades de cada elemento por su volumen dividido entre el volumen total, siendo este mod sub t el volumen total del medio. Ahora bien, esta teoría de elementos, esta teoría de medio efectivo tiene problemas. Cuando nosotros usamos esta teoría de medio efectivo para predecir la conductividad eléctrica, el resultado que se obtiene no concuerda con las observaciones experimentales de medios heterogéneos, sobre todo si el medio es polarizable o si el medio tiene fenómenos asociados a polarización inducida. Pensando en generalizar esas teorías de medio efectivo, el profesor Zhdanov desarrolló una nueva teoría en la cual incluye los efectos de polarización inducida. Al incluir los efectos de polarización inducida, corrige las deficiencias de los métodos de las teorías de medio efectivo y logra predecir las propiedades eléctricas para frecuencias menores a 10 MHz de medios heterogéneos. Vamos a mirar en qué consiste. Entonces, en este caso, vamos a tener que además de las propiedades de conductividad del medio, puede haber una cierta propiedad adicional debida a la presencia de un campo eléctrico. Sin presencia de campo eléctrico o sin presencia de polarización inducida, las teorías de medio efectivo funcionan bastante bien y describen los resultados experimentales. Pero cuando aparecen fenómenos de polarización inducidas por campos electromagnéticos, estas teorías básicas de medio efectivo fracasan miserablemente. Para incluir en la teoría la polarización de medio efectivo, tenemos nosotros que incluir los fenómenos de polarización superficial debido a la presencia del campo eléctrico. Cuando aparece un campo eléctrico que reorganiza las cargas e induce polarización, al remover el campo eléctrico va a haber un fenómeno de despolarización presente, y después vamos a mirar que esto se debe ver reflejado en la teoría que se desarrolla teniendo en cuenta la polarización inducida. Bueno, con base en esto, nosotros podemos diferenciar dos cosas. Uno, que hay un medio que contiene a las inclusiones. Vamos a llamar a todas estas figuras geométricas de diferentes valores y que pueden tener diferentes conductividades, inclusiones. Y a lo que está abajo, que es el medio hospedero o medio soporte, vamos a llamarlo medio soporte. Entonces nosotros podemos definir la conductividad ahora como la del medio soporte, que va a ser una constante, y vamos a definir unas variaciones de conductividad que vamos a asociar a las inclusiones, que van a ser allí donde se van a presentar los fenómenos de polarización inducida. Entonces, retomando el asunto, si nosotros llegamos y hacemos una medición de impedancia eléctrica para medir un espectro de impedancia eléctrica a diferentes frecuencias, nosotros estamos observando una medida macroscópica en la cual tenemos las propiedades eléctricas de este material. Y estas propiedades eléctricas las estamos nosotros representando como si estuviéramos midiendo un medio efectivo en el cual nosotros, al hacer el mismo ejercicio de inyectar una corriente, estamos hablando de mediciones galvanostáticas, igual funciona para las potenciostáticas, y se mida una diferencia de potencial, deberíamos obtener la misma impedancia que la medida en el medio original. Este sería el medio original y este sería el medio efectivo. Entonces vamos a desarrollar la teoría que nos permite describir este medio efectivo. Un aspecto a tener en cuenta es que antes de la teoría del medio efectivo del profesor Zhdanov, se conocían algunos modelos semiempíricos para describir propiedades eléctricas de materiales. Y entre esas teorías, entre esos modelos semiempíricos, se destaca el modelo de Cole-Coll. En este modelo de Cole-Coll,
nosotros tenemos una representación de la impedancia eléctrica en términos de unos parámetros. Un valor de la impedancia a frecuencias muy altas, que es un número real, y un valor a frecuencias muy bajas. Tenemos un parámetro de relajación promedio y tenemos un parámetro de heterogeneidad que nos mide qué tan heterogéneo es el medio. Si el medio es completamente homogéneo, entonces tendríamos solamente la polarización centrada solamente en un valor y ahí obtendríamos el modelo de Debye. Y eso correspondería al parámetro alfa igual a 0 o C igual a 1. Si nosotros tenemos ahora una distribución tiempos de relajación, como sería el caso cuando tenemos polarización inducida, entonces nosotros ahora vamos a tener una distribución de tiempos de relajación y la ecuación que va a describir, o uno de los modelos para describir ese comportamiento corresponde al de Cole-Cole. Recordemos que hay otros modelos, ¿no? Está el modelo de Davidson-Cole y el de Habriel-Negami. En este modelo de Cole-Cole se tienen en cuenta elementos de las propiedades eléctricas, frecuencias altas y bajas y el tiempo de relajación. A continuación vamos a desarrollar una teoría que nos va a permitir estudiar las propiedades de inclusiones en medios soporte, y estas inclusiones vamos a poderlas describir en términos de las propiedades eléctricas de la inclusión como tal y la distribución de ellas en el medio soporte. Esa va a ser la teoría que vamos a estudiar como teoría del medio efectivo de progresión inducida. Esta teoría fue propuesta, como les decía, en 2008 por el profesor Zhadanov, y en la misma se considera como base la teoría del medio efectivo. Es decir, vamos a describir las propiedades eléctricas en términos de elementos de volumen que corresponden al medio original. Y a cada elemento de volumen le asociamos una conductividad y esa conductividad vamos a ponderarla con el volumen correspondiente para obtener la conductividad completa. La única diferencia con las teorías de medio efectivo tradicionales o convencionales antes de la teoría Yemtit del profesor Zhadanov corresponde a la inclusión de la polarización inducida. Entonces, esta es una teoría de polarización inducida donde nosotros vamos a encontrar una diferenciación entre el volumen ocupado por el medio hospedero o medio soporte y el volumen ocupado por las inclusiones. El volumen ocupado por las inclusiones lo vamos a llamar F sub L, y al ocupado por el medio soporte o el medio hospedero lo vamos a llamar la fracción de volumen F sub 0 y la conductividad sigma sub 0. Ahora bien, nosotros al diferenciar esos dos elementos de conductividad vamos a simplificar nuestro análisis del problema. Para lo que llevamos hasta ahora, podemos decir que la conductividad eléctrica de un medio, definida de manera general, la tenemos que describir por medio de un tensor, porque no necesariamente la dirección del campo eléctrico va a coincidir con la dirección de la densidad de corriente. Por eso tenemos que usar un tensor para poder describir el efecto que va a tener en el desplazamiento de cargas eléctricas un campo eléctrico externo cuando éste actúa sobre un cierto medio heterogéneo. Como habíamos dicho, vamos a distinguir el medio hospedero o medio soporte, el cual le vamos a asociar una conductividad constante sigma sub 0, y a las inclusiones que le vamos a asociar una cierta conductividad sigma sub L, y a esa es la que tenemos que estudiar con mucho detalle. Ahora bien, la teoría del medio efectivo consiste, como habíamos visto, en reemplazar ese medio original heterogéneo complejo con un medio completamente homogéneo descrito por una conductividad efectiva. Y esa conductividad efectiva la vamos a escribir por un tensor de conductividad efectiva. Además, ese tensor de conductividad efectiva es un tensor tal que sobre él actúa un campo eléctrico que lo vamos a llamar E super B, B de background o de fondo, que es constante en el espacio, puede variar en el tiempo, evidentemente, pero va a ser constante en el espacio porque estamos hablando de un medio efectivo. Recordemos algo muy importante acá. Cuando hablamos nosotros de teoría de medio efectivo nos referimos a que es efectivo en el espacio. O sea, no estamos promediando en el tiempo. Vamos a hacer promedios sobre las variables espaciales. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos decir que este campo eléctrico del background, o sea, que es el que va a multiplicar a la conductividad efectiva, es el promedio, el valor esperado de los campos eléctricos. Entonces va a ser la integral del campo eléctrico en el volumen dividido entre el volumen total. Ok, entonces,
Nosotros ahora tenemos que, por la misma definición de medio efectivo que damos, si nosotros multiplicamos el campo eléctrico del background por el tensor de conductividad de medio efectivo, eso nos debe dar la corriente efectiva que circula por el medio, la cual va a reemplazar nuevamente macroscópicamente al medio heterogéneo descrito microscópicamente. Nos interesa muchísimo la relación de esto con las propiedades microscópicas, y la relación va a estar dada por esta expresión, es decir, va a ser el valor esperado del producto entre el tensor de conductividad eléctrica de cada punto del espacio multiplicado por el campo eléctrico al que está sometido ese punto del espacio. De esta manera nosotros podemos describir la conductividad eléctrica en cualquier punto del espacio como una conductividad eléctrica del medio soporte o background más el componente correspondiente a las inclusiones. Como habíamos dicho, tenemos esas dos contribuciones. Separamos las dos contribuciones. De acuerdo a lo anterior, nosotros podemos describir que esta densidad de corriente descrita de esta forma la podemos separar en dos componentes, una que actúa sobre el background, sobre el medio soporte, y otra que actúa sobre las inclusiones. En esta nos vamos a concentrar porque aquí van a estar los efectos de la polarización inducida, van a estar en esta parte de acá. Vamos a usar la aproximación cuasi lineal propuesta por el profesor Zdanov en 2002, y esta aproximación nos permite encontrar una relación entre los campos eléctricos del background y el campo eléctrico en cada punto del espacio. La aproximación es similar a la que se usa cuando se estudian medios dieléctricos y se considera la susceptibilidad eléctrica como una aproximación lineal para describir campos eléctricos lo suficientemente, bueno, no tan intensos como para no salir de dicha aproximación lineal. De la misma forma como se define allá la susceptibilidad eléctrica, aquí vamos a definir este tensor, que es el tensor de reflectividad eléctrica, y de la misma manera como allá se define la permitividad eléctrica, nosotros vamos acá a definir un término que va a ser el término M, que lo vamos a llamar el tensor de propiedad del material. Sería el tensor que va a incluir todas las propiedades eléctricas del material. Recordemos que vamos a usar aquí como tensor I el tensor identidad, es decir, el que tiene elementos de la diagonal igual a 1 y todos los demás elementos igual a 0. Ok, si seguimos nosotros analizando la densidad de corriente efectiva, esa densidad de corriente efectiva con la definición que hemos encontrado hasta ahora la podemos escribir de esta manera. Ahora, en términos del tensor de propiedades eléctricas de propiedades del material, vamos a poder escribir esa densidad de corriente efectiva de esta forma. Y miren que ya con esto nosotros podemos encontrar una expresión, y esta va a ser nuestra expresión clave para la conductividad eléctrica efectiva. Entonces los efectos de la polarización inducida del material los podemos estudiar todos al encontrar una forma explícita para ese tensor de propiedades eléctricas, de propiedades del material, el tensor M. Por lo tanto, vamos a considerar ese tensor. Si nosotros definimos un tensor de polarizabilidad de volumen y un tensor de polarizabilidad superficial, porque recordemos que la polarización superficial, la carga que queda en la superficie cuando se coloca un campo eléctrico, va a definir las propiedades eléctricas de polarización inducida del material. Nosotros vamos a encontrar la siguiente expresión. Vamos a encontrar que este tensor M multiplica, sumado con el tensor de polarizabilidad superficial, ¿sí?, por M, va a ser igual a el tensor de polarizabilidad de volumen. Esta expresión es una expresión análoga a la que obtenemos cuando estamos estudiando dieléctricos y definimos el vector de polarización volumétrica. Y nosotros podemos relacionar ese tensor de polarización volumétrica con la polarización local, con el vector de polarización local de las moléculas que constituyen el material. Esta sería una generalización de esa teoría. Entonces, si nosotros hacemos aquí un poco de matemáticas, como estamos trabajando con tensores, tenemos que, o sea, no podemos dividir por el tensor, tenemos que buscar el tensor inverso. O sea, de aquí podemos factorizar el tensor identidad con el tensor de polarizabilidad superficial y multiplicamos por el inverso de ese tensor en ambos lados, o sea, multiplicamos por aquí y por acá y obtenemos esta expresión para el valor del tensor de
propiedad del material. Entonces, con esto tenemos una expresión para el tensor de conductividad efectiva, que está en términos de el tensor de conductividad del soporte, de medio soporte o el medio hospedero, y el tensor de polarizabilidad de volumen, y bueno, el tensor de polarizabilidad superficial. Si nosotros consideramos ahora por separado las contribuciones del medio hospedero y las inclusiones, nosotros podemos separar esta parte de aquí, la podemos separar en esas dos, y vamos a encontrar esta expresión que es la que vamos a seguir estudiando. Ok, tengan en cuenta que si quieren ver más detalles, consulten el enlace del artículo original del profesor Zdanov, el cual les voy a dejar allí abajo en el video. Pueden consultarlo en línea. Hemos encontrado entonces que el tensor de conductividad efectiva está dado por esta expresión. Por lo tanto, tenemos que estudiar estos tensores. Si nosotros nos vamos a un caso muy particular, en el caso de medios isotrópicos, y que las inclusiones sean isotrópicas, es decir, si las inclusiones, lo que está dentro del medio, lo podemos considerar como isotrópico, nosotros podemos simplificar esta expresión por expresiones que no van a ser tensoriales. Vamos a reemplazarlo por expresiones no tensoriales. En ese caso, nosotros, si además de ello consideramos inclusiones esféricas, vamos a encontrar la siguiente expresión. Pues vamos a encontrar esta expresión de acá para la conductividad efectiva, y la resistividad eléctrica efectiva, que sería el inverso de la conductividad, va a estar dada por esta expresión, que es la que vamos a estudiar con detalle a continuación.